y a todas quienes hoy día nos están acompañando y a quienes se van a ir integrando. Esta es la segunda sesión de este ciclo de seminarios que hoy día iniciamos. Esto es una iniciativa que surge a partir de la pedagogía en educación física en la USACH, en su modelo de articulación curricular, el cual ha tenido por objeto contextualizar la formación pedagógica en tiempos de pandemia y en tiempos online. Así que es un espacio para ampliar conocimientos, para conectarnos con el autoaprendizaje también. Y en ese sentido, y también resaltando las particularidades y los talentos que tenemos en la pedagogía con el profesorado que lo compone, ¿ya? Entonces, en ese sentido, quiero presentar a Marcos García. Él es profesor de educación física, terapeuta de la actividad física de la USACH, magíster en educación superior, diplomado en ergonomía, y es docente en esta universidad y en la Universidad Gabriela Mistral. ¿Ya? Entonces, quiero dejar la palabra a Marcos para que hoy día nos hable acerca de la salud laboral y la ergonomía en el docente y la docente, ¿cierto?, de educación física. Así que dejo la palabra. Solo antes, Marcos, señalar a todos, las consultas, dudas, las pueden hacer a través del chat para que establezcamos un diálogo al final. Ok. Buenas tardes a todos y a todas. Muchas gracias por la invitación a esta actividad. Voy a presentar la presentación, obviamente, que nos va a acompañar. La idea del día de hoy es principalmente dar a conocer algunos procesos que son bastante importantes y bastante interesantes de entender y comprender. Bien. Sobre todo aquellos profesionales que se están formando para ir a trabajar en el mundo de los establecimientos educacionales. Y obviamente la forma en la cual voy a intentar dar a conocer se puede replicar también en otros contextos. Entonces esa es la idea, de que más que dar una clase o una lógica, es principalmente dar a conocer ciertas orientaciones, en el caso del día de mañana, cuando ustedes estén presentes bajo, y esperemos que nunca le ocurran accidentes, que nunca ocurran enfermedades, ni tampoco a sus discentes, deban recurrir a estos conocimientos. Eso sería lo ideal, siendo lo más sincero posible. Sin embargo, los accidentes y las enfermedades ocurren, y uno de los elementos que hay que tener en claro es qué es lo que vamos a hacer nosotros como docentes ante esas situaciones. ¿Ya? Entonces, la primera elemento que les quiero compartir es que el día de hoy el ámbito de la salud, a nivel de salud pública, el tema del trabajo cada vez está tomando mayor predominancia. Entonces, profe, ¿se está grabando o grabo yo? Se está grabando. Ya, genial. Entonces, en ese ámbito, la salud ocupacional históricamente siempre ha sido vista y visualizada como elemento normativo, cumplimiento de decretos de prevención de riesgos, de accidentes o enfermedades profesionales, el cual paradójicamente a nivel de la población chilena, casi un tercio de la población lo conoce y los otros dos tercios ni siquiera lo conoce. Entonces, una de las cosas que deben interiorizar ustedes es que en el día de mañana, cuando se integren a trabajar, ustedes van a tener un seguro de ley, el cual va a cubrir ante determinadas eventualidades y enfermedades profesionales. A nivel mundial ocurre esto. Son distintas las legislaciones, distintas las características las cuales cubren estos eventos que pueden llegar a suceder. Sin embargo, tiende a suceder que la salud queda asociada a un elemento normativo, ¿ya? Y no se analiza la salud como debería ser, hacia dónde estamos apuntando, hacia el ámbito del bienestar principalmente de la población, y entender que en el mundo del trabajo nosotros nos vamos a encontrar con factores de riesgo del trabajo, con peligros del trabajo, pero que eso a su vez también van a interactuar con comportamientos y características propias que yo tenga. Entonces, el desafío, y más que nada el sueño al cual lo invito a pensar, es pensar en un bienestar físico, mental y social en los puestos de trabajo, el cual vaya más allá de lo normativo. Lo normativo usualmente es el piso, es las condiciones mínimas, no es el máximo al cual nosotros deberíamos aspirar. Bien, entonces el objetivo general de esta presentación es entregar miradas generales con respecto a normativas, las cuales se entrecruzan en el ámbito de los establecimientos educacionales, asociados al docente de educación física, dar a conocer algunos elementos con respecto a accidentes y enfermedades profesionales, protocolos los cuales se asocian al profe de educación física, y hacer un breve análisis con respecto a lo que es
el mundo del colegio y el tema del teletrabajo, que nos pilló tan de sorpresa a todos. En la estructura de esta presentación vamos a tener 4 grandes hitos, aspectos conceptuales que son importantes porque van a dirigir todos los elementos que vamos a discutir posteriormente, los aspectos normativos, elementos de salud y seguridad del docente de educación física y recomendación para el tiempo en los tiempos de COVID o de pandemia principalmente. Comentarles de que el ámbito de la ergonomía en el mundo educacional, educativo, en ergonomía en las aulas, ha sido principalmente impulsado o estudiado de distintas matices y aristas. Pero me llena de orgullo comentarles que uno de los principales centros de estudio los cuales ha impulsado esta área ha sido la ingeniería industrial. La ingeniería industrial en 2 oportunidades ha hecho eventos bastante importantes con respecto al desarrollo de la ergonomía en la educación escolar. Y fue en uno de esos eventos en los cuales yo dije, ¿por qué gente de ingeniería industrial pone tanto énfasis en el mundo educacional? Y yo en ese entonces, que me estaba formando como profesor, no le damos tanta profundidad a este eje conceptual o qué hay detrás de ello. Entonces, a partir de ahí comenzaron también mis inquietudes con respecto a analizar estos otros canales. Comentarles que la UNESCO en el año 2005 ha hecho uno de los estudios más grandes con respecto a condiciones laborales y condiciones de trabajo y salud laboral, que existen una literatura bastante fuerte con respecto a ergonomía en el ámbito de los docentes. No siendo reduccionista, diciendo que solamente se debe estudiar la ergonomía asociada al puesto de trabajo docente, sino que también obviamente a toda la comunidad educativa, pero con el fin de esta presentación hice ese sesgo principalmente. A nivel internacional, a nivel nacional, pero más bien con características de este año reciente, la Universidad de Atacama también está desarrollando un estudio con respecto a lo que ocurre con la salud de los docentes en esta situación de pandemia y COVID. Bien, la salud ocupacional principalmente tiene que ver con orientaciones, con una rama de salud pública, el cual intenta tratar de obtener el mayor estado de bienestar físico, mental y social de los trabajadores para protegerlos de accidentes de trabajo y de enfermedades en el trabajo. Todas las profesiones pueden aportar a la co-construcción de una mejor calidad de vida y una mejor salud y seguridad en los puestos de trabajo. Acá no es necesario ser una persona que venga del ámbito de la salud para poder dar a conocer elementos de mejora de ese puesto de trabajo. La ergonomía principalmente es una disciplina científica, la cual intenta comprender y aplicar teoría y datos para conseguir mayores niveles de productividad y de bienestar de las personas. Es tanto el nivel de desarrollo que posee esta disciplina, la cual el día de hoy también se llama ergonomía y factores humanos, porque se reconoce que hay una relación estrecha entre ambas unidades, ambos vínculos. Las condiciones de trabajo, de acuerdo a listas que el Instituto Sindical de Trabajo, Salud y Ambiente nos hace referencia, que tiene que ver con tratar de entender aquellos aspectos del trabajo los cuales podrían tener consecuencias negativas sobre las personas que se desempeñan en ese puesto de trabajo. Un peligro va a estar asociado a un elemento, una propiedad de alguna situación o característica, de algún método, de alguna herramienta, e inclusive actos de las personas las cuales puedan estar presentes en ese puesto. Y el riesgo es una probabilidad o capacidad de este elemento de poder generar algún daño, el cual va a variar con respecto a la exposición. Bien, vámonos ya a lo que nos compete. La presentación la voy a compartir, así que cualquier duda o consulta quedo ya no poder responderla. Hay 3 ejes los cuales voy a tratar de defender en esta instancia. Existen estudios los cuales nos plantean que la seguridad y salud en el mundo de la educación no ha sido o no ha tenido el nivel que corresponde, porque principalmente se estaría visualizando que los niveles de riesgo de accidentes o enfermedades no serían tan complejas como en otros puestos de trabajo. Entonces existe como una especie de subvaloración con respecto a esos procesos, ¿ya? A ver, si comparamos, por ejemplo, explosiones de minería versus una persona que está en un aula, indudablemente podríamos hacer unos contrapesos importantes, ¿ya? Lo que no excluye que no se deba estudiar con cierta profundidad. El segundo punto es que según la OIT, el profesorado es uno de los colectivos laborales los cuales tiene mayores posibilidades de contraer patologías asociadas a la voz, ¿ya? Y existe una situación que es innegable, que nosotros como profesores la resentimos, pero que muy pocas veces nos damos cuenta de la importancia de ello.
En el ámbito de la educación formal e informal también ocurren elementos muy importantes en los cuales el ámbito educativo y a la educación se le van agregando ciertos fenómenos, o se le van quitando ciertos fenómenos, como por ejemplo la educación cívica. En algún momento se quitó y era porque supuestamente no era tan importante. El día de hoy hemos pagado las consecuencias de no tener educación cívica. Lo que sí es importante y se ha visualizado en los estudios es que principalmente si nosotros tenemos un capital cultural con docentes que valoren la salud, seguridad y el bienestar en el puesto de trabajo, lo más probable es que esa construcción de cultura preventiva se va a permear a los alumnos y alumnas presentes en ese puesto de trabajo. Con respecto a los riesgos de seguridad en el puesto de trabajo, nos encontramos con que hay elementos asociados a el establecimientos educacionales como caída del mismo nivel, golpes o cortes, contacto eléctrico, emergencia, contactos con agentes químicos, sobre todo en los laboratorios. En ergonomía nos encontramos con elementos de luminancia, temperatura, ruido, humedad, infecciones y contagio. Es de ahí que el día de hoy no estamos presentes tampoco en el aula presencialmente. ¿Bien? En la carga física de trabajo se asocian la manipulación manual de carga, postura forzada, y sobre todo en términos de elementos mentales aparece el burnout, ¿ya? O los elementos asociados al estrés. Esta imagen la puse porque en algunos países, sobre todo europeos, apareció un videojuego bastante violento, el cual hacía referencia a que el protagonista se podía desquitar golpeando a su docente. Entonces ahí nosotros nos vamos dando cuenta de las situaciones en las cuales no podemos tolerar como cultura. Entonces también nos muestra una transición también en el mundo educacional, en el cual antes había una jerarquía muy fuerte, que sanamente se ha ido diluyendo, pero tampoco se pueden llegar a estos extremos. Pareciera ser que los medios de comunicación reaccionan más rápido que principalmente los elementos o los centros de estudio con respecto a ello. Entonces, se reconoce casi de forma transversal a nivel mundial que el puesto de trabajo asociado a la docencia tiene elevados niveles de carga mental, pero también está asociado al estrés, y que pareciera ser una realidad que todos conocen, pero que nadie es capaz de poder gestionar de una forma adecuada o poner elementos. Para nuestra sociedad, la salud mental es un desafío extremadamente importante. De hecho, carecemos de políticas públicas. Y de hecho, antes de tener lo que es el estallido social, una de las grandes discusiones que se tenían en los centros universitarios, sobre todo en el Centro de Políticas Públicas de la Universidad Católica, era el tema de la salud mental. Estamos al debe. Lo que sí sabemos es que esto ocasiona que estemos constantemente consumiendo muchos fármacos también dentro de ella. Vámonos a los aspectos normativos. Momentos desde la Constitución, los cuales van dando cuerpo hacia abajo también en el acercamiento en términos de accidentes, salud y seguridad en los establecimientos educacionales. Comentarles de que en esta discusión constitucional que tenemos el día de hoy, es muy importante integrar el tema del derecho a la salud y la seguridad en los puestos de trabajo en nuestra Constitución, porque el día de hoy no está presente. Fíjense lo que les estoy comentando. Por eso, en estos momentos es importante que nosotros como colectivo seamos capaces de entender y a su vez con todos los demás trabajadores poder potenciar esta situación. Luego de esta estructura vienen los convenios internacionales, ¿ya? Y los convenios internacionales son elementos o cuerpos legales que entrega la OIT principalmente, con el fin de dar orientaciones que son principalmente opcionales, si los países lo quieren o no lo toman, pero una vez que ya adhirió a ese convenio, comienza a ser obligatorio para la construcción de ello. Entonces, uno de los convenios internacionales quizás más recientes que tomó el Estado de Chile fue el Convenio Internacional 187 de promoción de salud y seguridad en los puestos de trabajo, que fue a raíz de lo acontecido con los 33 mineros. Fíjense el impacto de esa situación que Chile tuvo que adoptar este nuevo convenio 187. En Chile, principalmente la legislación más próxima va a estar asociada a la Ley de Seguro de Accidentes y Enfermedades, que es la Ley 16744, lo que ocurre con los reglamentos, normas y técnicas de salud y seguridad, Decreto Supremo 594, y también vamos a tener el Decreto Supremo 289, los cuales nos van a orientar más o menos cuáles son las características de... Bien, la Política Nacional de Salud y Seguridad del Convenio 187 nos comenta de que el ámbito educacional es extremadamente
importante integrar elementos de educación para los dirigentes sindicales, para las carreras profesionales, integrarlo en la formación universitaria de salud y seguridad en primer, segundo y tercer ciclo, integrar elementos de comité paritario, a los trabajadores a través de lo que es Chile Valora principalmente, pero acá no se hace un guiño principalmente o profundo, específico a lo que es la educación escolar, ya sea de básica, media, en las cuales hay programas, pero no está capitalizado, no está intencionalizado todavía esta línea. Por ende, tiene mucho sentido que aquellos que nos dediquemos a la docencia aprendamos a conocer el ámbito de la prevención de riesgo y luego poder apoyar a nuestros discentes. Fíjense lo que ocurrió. En el convenio 187, que fue principalmente adoptado por los mineros, ocurre que el colegio de profesores y profesoras lo toma y comienza a hacer una pugna también con respecto a OIT, con respecto a lo que es la evaluación docente. Fíjense, cuando uno dice, pero ¿para qué están los convenios de OIT? Cuando una vez que Chile lo reconoce, los trabajadores pueden comenzar a tomar medidas preventivas, ¿ya? Y en este caso, el colegio de profesores apeló principalmente a que la evaluación de docente generaba una sobrecarga de horas y por ende un decremento en la salud de estos trabajadores. Accidentes principalmente tienen que ver con una connotación muy concreta, muy específica, ¿ya? Se va a ocurrir en un determinado momento, puede ser a causa u ocasión de la actividad laboral. También en Chile está cubierto lo que es el accidente de trayecto y principalmente se va a definir como toda lesión que una persona sufra a causa o ocasión y que produzca incapacidad o muerte. ¿Por qué les puse esta imagen ahí de esta señorita en la cama? Es porque el día de hoy esta legislación de accidentes y enfermedades se está tratando de acomodar a los acontecimientos que estamos viviendo el día de hoy. El accidente y la enfermedad habla muy bien entre tu casa de habitación y tu puesto de trabajo, pero ¿qué ocurre cuando tu casa se convierte en este puesto de trabajo? ¿Cómo determinamos cuáles son los límites de acción? ¿Ya? ¿Y qué ocurrió? Existe un caso documentado en Chile en el cual una persona estaba teletrabajando desde su cama, ¿ya? Lamentablemente esa persona se cae, se rompió principalmente las piezas dentales frontales, denunció como debía su accidente laboral, sin embargo la resolución fue negativa, porque tanto su organismo administrador de la ley como la superintendencia dieron a conocer que la cama no se considera un lugar adecuado para tener este puesto de trabajo. Así que a partir de esta información, por favor, cuando tengan un lugar determinado en su puesto de trabajo, en sus casas, delimitar aquellos espacios los cuales se van a considerar como puesto de trabajo y aquellos no. Yo sé que es bastante distinto y bastante difícil, entendiendo que la normativa se está tratando de acomodar, se está actualizando, se está perfeccionando. Sin embargo, tomar estos pequeños resguardos. Las enfermedades tienen otro elemento, son enfermedades o exposiciones más bien con características crónicas. No responden necesariamente a un determinado espacio y tiempo, sino que responden a fenómenos de latencia. Son aquellas enfermedades las causadas de forma directa por el trabajo que realiza una persona y que puede generar incapacidad o muerte. Bien, la ley 16744 el día de hoy, después de 52 años de mejora, de perfeccionamiento, se ha ido desarrollando e integrando y a su vez estandarizando procedimientos, ¿ya? Y todo esto están en este compendio de normas del seguro de ley de accidentes y enfermedades. ¿Qué hacer si a usted le ocurre un accidente o una enfermedad? Esto es súper importante que ustedes lo tengan claro. Si le llega a acontecer algún accidente o una enfermedad, y los accidentes sobre todo también tienen ciertas características, no es lo mismo un accidente de baja fatalidad, letalidad o de bajo riesgo a un accidente el cual puede haber posibilidad de muerte, ¿ya? En elementos súper importante, ¿qué hacer ante un accidente o una enfermedad? El primer paso que se debe hacer, se debe levantar lo que es una denuncia individual de accidente de trayecto o de trabajo, o una denuncia individual de enfermedad profesional. Todo trabajador lo puede presentar y toda persona que crea, en el caso de la enfermedad, que su enfermedad pertenece al mundo del ámbito laboral, lo puede realizar, ¿ya? Levanta esta información. ¿Cómo se gestiona? Se entrega principalmente a la persona que sea el encargado de prevención de riesgo de ello, y es esa persona la cual tiene un plazo de 24 horas para hacer llegar a su organismo administrador esta necesidad. Por ejemplo,
Si usted el día de mañana, cuando va hacia su mundo del trabajo, ya está contratado, ya está presente, y le ocurre un accidente, lo primero que hace usted es avisar al encargado de este ámbito, que usualmente es la gente de prevención de riesgo. ¿Ya? Si el accidente es de baja gravedad y usted puede desplazarse, vaya a su organismo administrador de la ley. Por eso es importante que usted sepa. Todos los puestos de trabajo tienen un organismo administrador. ¿Cómo se conocen estos? La Mutual de Seguridad, la Asociación Chilena de Seguridad, UniST, ¿ya? O UniCL. Si, por ejemplo, usted tiene un accidente, no hace ninguno de estos pasos y se va a un centro de salud común, el seguro de ley no lo va a cubrir, porque no se va a reconocer como enfermedad o un accidente laboral. ¿Ya? Por eso recuerden, ley, seguro de ley. ¿Ya? Entonces el seguro, ¿qué hacen los seguros? Poner una serie de procedimientos, de pasos que debe seguir para que se cumplan adecuadamente. Entonces, ahora si hay un accidente con un nivel de gravedad mediano, y tú no te puedes desenvolver y llegar a tu centro de salud, ¿qué va a ocurrir ahí? Ocurre que tú podrías llamar a una ambulancia, haciendo obviamente este paso previo, y esa ambulancia te va a ir a buscar y te va a llevar hacia el organismo administrador de la ley. Ahora, la ley también contempla que existan situaciones extremas, es decir, situaciones en las cuales exista riesgo de vida. En el caso que ocurra un accidente con esas características, la ley también va a exigir, por ejemplo, la presencia de algún testigo o un parte de carabineros similares. La diferencia va a estar en que acontecido ese proceso, la persona no necesariamente tiene que llegar al organismo administrador de la ley, sino que puede llegar a cualquier centro, donde lo lleven, ¿ya? Porque se entiende que si hay posibilidad de muerte, esa persona debe ser atendida lo más rápido posible. ¿Bien? Bajo esa situación, ahí no se va a perder el seguro, pero también se va a solicitar un testigo o un parte carabinero, ¿ya? Entonces hay que tenerlo bien claro esas situaciones. El hecho de tener esta denuncia individual no es una calificación de los hechos, sino que principalmente es conseguir una orden de atención, de acuerdo a cómo lo decreta nuestro seguro de ley. Veamos, ¿qué ocurre con los accidentes en Chile y las enfermedades? Sabemos que con respecto a los accidentes del trabajo, desde el año 2012 al 2019 han venido disminuyendo. Bien, que el accidente de trayecto ha ido aumentando de 25 a 27%, y con respecto a los accidentes comunes han ido aumentando de un 15 a un 20%. ¿Por qué aparece esta distinción? Porque ocurre el accidente de trayecto y el accidente de trabajo, ¿ya? ¿Cuál es el accidente del trayecto? Es cuando está entre la casa de habitación del individuo hasta que llega a su puesto de trabajo. El seguro de ley lo cubre dentro de sus actividades laborales, inclusive cuando regresa de sus actividades laborales. Y como es muy recurrente entre los docentes, puede que tenga dos centros de trabajo, también lo va a cubrir dentro de lo que va a ocurrir entre el proceso de ir de un puesto de trabajo hacia el otro puesto de trabajo, también lo va a proteger este seguro de ley. ¿Ya? Veamos las enfermedades profesionales. Y aquí llegamos a un proceso que es bastante importante. Ocurre que a nivel de las enfermedades profesionales, las enfermedades ocupacionales, ocurre un proceso de calificación, ¿ya? El cual puede ser aceptado o denegado, ¿ya? Gran parte de la población considera de que sus enfermedades no son calificadas como enfermedad profesional, lo cual genera un grado importante de frustración, ¿ya? A nivel de la enfermedad musculoesquelética, tenemos 9% de aceptación en hombres y solo un 2% en mujeres. A nivel de salud mental tenemos 19% en hombres y un 20% en mujeres. Dermatológicas, 35% en hombres, 45% en mujeres. Audiológicas, 57% y en mujeres 22%. Toma. Otras patologías podrían ser como la voz o similares, en los cuales podríamos analizar. Veamos, de todas las enfermedades de los diagnósticos separadas por sexo, vamos a encontrar que musculoesqueléticas afectan un 80% a hombres y a mujeres un 69%. Esto es muy importante porque hace un par de años, gracias a lo que fue el reconocimiento del convenio 187, nosotros como país tenemos información que es segregada y separada por sexo, lo cual nos permite visualizar y hacer algo tan simple como, ¿por qué los hombres tienen mayor cantidad de enfermedad audiológica? A lo mejor tiene relación en dónde se están desempeñando, dónde están trabajando. Acá una cosa súper importante que les quiero comentar. Existe también un alto nivel de diferencia entre lo que es hombres y mujeres, principalmente porque el mundo del trabajo siempre fue
pensado para un mundo masculinizado, ¿ya? Y la irrupción de la mujer ha generado como una especie de desfase para intentar comprender los diagnósticos y con respecto a los procesos los cuales se deben entender adecuadamente esta relación, ¿ya? Entonces hay un tema de género muy, muy importante tras los accidentes y las enfermedades. Con respecto a los accidentes, también hay un proceso importante que les quiero compartir. Se plantea que los accidentes del trabajo ocurren más en hombres, pero los accidentes de trayecto ocurren más en mujeres. Y aquí también hay un tema de género que no quiero dejar de lado. Ocurre que por temas de distribución del trabajo no formal o el trabajo doméstico, ocurre que nuestras mujeres no solamente tienen trayectos lineales como lo hacemos los hombres, que vamos, salimos de su casa, de nuestra casa y nos vamos al puesto de trabajo. En el caso de las mujeres, muchas de ellas van a dejar también a sus hijos antes de ir a su centro. Entonces eso, el hecho de estar más tiempo en la calle se conoce como mayor tiempo de exposición y por ende existe un aumento en la posibilidad de sufrir accidentes de trayecto, ¿ya? Entonces también hay elementos importantes de analizar ahí. Y acá siempre ocurre una confusión. Por ejemplo, en el caso de que alguien te dice, mira, tu accidente no es accidente porque tú cuando fuiste de un punto A a un punto B, te moviste de esa línea, deja de ser accidente. Depende, porque si, por ejemplo, para una madre, su trayecto constante, el que realiza siempre, va a dejar a su hijo en el puesto de trabajo, no hay problema, ¿ya? Porque va a ser su trayecto recurrente, ¿bien? Entonces eso también es importante, porque muchas veces cuando la gente declara su proceso, queda como casi bajo juicio. ¿Es seguro realmente hiciste este elemento lineal? Entonces, para evitar eso, usted tiene que recurrir a y decir que siempre es su elemento regular, siempre actuando con la verdad, obviamente. Ahora vamos a lo que ocurre con los elementos de la normativa hacia los establecimientos educacionales. Aquí tenemos presente el decreto 289, el cual hace referencia a un sinfín de situaciones, pero principalmente lo que intenta salvaguardar es que no existan elementos que generen riesgo para la comunidad escolar, ¿ya? Eso principalmente va hacia esa línea, que no esté cerca de que hayan contextos con características cerradas, que no hayan elementos de alta tensión, que no hayan elementos ferroviarios en esa línea. El 548, decreto, también genera las condiciones para que se imparta la enseñanza en elementos de ciclo de los infantes, luego en la básica y luego en la media, ¿ya? Esta pone situaciones como, por ejemplo, si existen o no existen, o qué condiciones deberían existir con respecto a iluminación, con respecto a lo que es calefacción, ¿ya? Y aunque todos no lo crean, esto está escrito. O sea, el hecho de no pasar frío en la sala de clase, al menos en el ciclo de colegiatura para todos, está escrito en la legislación. Entonces, haciendo como un resumen de esta línea, nosotros vemos de que tenemos, por ejemplo, que en un aula tradicional, la temperatura debería oscilar entre 20 y 24 grados, humedad relativa entre el 40 y el 60, velocidad del aire en 0.25. Aquí ocurren elementos del ruido. El ruido, para que se haya una comunicación fluida, debería ser de menos de 60 decibeles, y principalmente se entiende que comienzan a haber problemas con el ruido ocupacional. Existen más de 85 decibeles. A gran parte a nivel internacional se reconoce esa premisa. Y en Chile, a partir de los 82 decibeles, también se toman medidas preventivas. Pero también nosotros tenemos que reconocer que a lo mejor el grito de los niños no nos generen tanto una hipoacusia, no nos disminuye la posibilidad de estar escuchando, pero lo más probable que sí va a generar todos aquellos efectos no auditivos del ruido, los cuales podrían ser niveles de estrés sobre la población, los cuales la persona los va a somatizar y podría tener elementos asociados a elementos cardiovasculares, ¿ya? Esos todavía no son reconocidos específicamente por nuestra legislación, pero sí se reconocen que existen. Entonces, el ruido de una aula de clase lo más probable es que va a tener algún grado importante con respecto a lo que es la generación de estrés en el personal docente. Y también con respecto a nuestras aulas de clase, tampoco tienen materiales los cuales tengan niveles de absorción de esa situación. Entonces, por eso es importante que también lo revisemos. Con respecto a la luz natural, 180 luxes principalmente, y con la iluminación es que no hayan elementos los cuales, como el material del vidrio, refleje esa luz, ¿ya? Sino que sean más bien con características opacas, que no refleje para no generar mayor fatiga visual. Veamos, uno de los estudios más grandes que se ha hecho en Latinoamérica fue el estudio UNESCO.
¿Y cuál nos plantea? Nos plantea que en términos de nota, nuestro personal docente del ámbito de los establecimientos educacionales tendrían altos niveles de buena relación con respecto a lo que son el estado de la ampliación, el arquitectónico. Todas esas cosas estaría bastante bien. Pero con respecto a instalaciones sanitarias, habría una menor valoración del ámbito docente. ¿Ya? Pero lo que nos importa a nosotros, principalmente, está asociado a las condiciones y exigencias ergonómicas del puesto de trabajo. Se reconoce que en el ambiente de trabajo, ¿cuáles son los tres principales riesgos los cuales se asocian a lo que es el ámbito docente? Vamos a encontrar un ambiente ruidoso, vamos a encontrar que los problemas se asocian a forzar la voz y también estar de pie toda la jornada, en condiciones obviamente no pandémicas. A nivel nacional, a nivel chileno, se reconocen en este ranking de 11 patologías, las cuales la disfonía o la afonía sería la principal causa o enfermedades que estarían afectando a nuestra población docente. Habría colon irritable, estrés, resfrío frecuente por contacto de agentes biológicos, hipertensión arterial, varices en las piernas, asociado principalmente a estar de pie, gastritis, enfermedades de columna, lumbago ciática, cistitis en mujeres y depresión. Y acá, ¿se acuerdan que yo les decía de que en la salud las personas interactúan elementos tanto ocupacionales como del comportamiento propio? Entonces, por ejemplo, la disfonía ocurre que podría estar presente en lo que es el reflujo, también el exceso de fumar, que también podría estar afectando las cuerdas vocales. Entonces, ahí nosotros tenemos que ir analizando esta construcción. Si analizamos la patología de docente en España, en el estado de Valencia, principalmente nos damos cuenta de que también aquellas afecciones del ámbito fonador también llevan en la delantera. ¿Qué cosas ha ocurrido? En el Estado de Chile, en el año 2014, la Superintendencia de Seguridad Social anualmente genera fondos de investigación. ¿Ya? Entonces, lo que ocurre acá es que los investigadores Adrián Castillo hicieron una prevalencia de disfonía. Querían saber, y ellos notifican. En Chile no existen datos actualizados con respecto a lo que ocurre con la voz de nuestros docentes. En Estados Unidos, una investigación reveló que un 11% de disfonía afectaba al personal docente en comparación al personal no docente, el cual bajaba la tasa de 11 a 6. Entonces, ser profesor podría ser indicador de tener estas situaciones. Chile estaría superando a Argentina, Ecuador, México, Perú y Uruguay en elementos de disfonía en el ámbito docente. Y este elemento de sufrir esta patología docente estaría afectando la capacidad de ganancia, la disminución del impacto del profesor, porque no podría estar generando sus actividades laborales. En este estudio, que es el relato de Castillo, ellos nos muestran que las disfonías también van a ir dependiendo si nos desempeñamos en el ámbito preescolar, en el ámbito básico 1, en el 2 o en la enseñanza media, ¿ya? Viéndose que los profesores más afectados con disfonía media, principalmente los vamos a encontrar en C1 y los vamos a encontrar con disfonía leve, principalmente en lo que es la C2. ¿Ya? Entonces es importante que nosotros vayamos analizando que dependiendo de los cursos en los cuales podamos estar, va a haber un riesgo para nuestros órganos vocales. La ley 16.744, esta ley que tiene más de 52 años, que veíamos que ha ido creciendo a la generación de libros importantes, plantea de forma concreta que van a haber ciertas patologías las cuales van a ser importantes de poder reconocer. ¿Y cuáles van a estar? Se van a reconocer tanto elementos de alteración en la voz, ya sea o de accidente o de enfermedades. Van a estar elementos principalmente inflamatorios de lo que es este órgano. Entonces, por ejemplo, si usted el día de mañana, esperemos que no ocurra, pero denuncia una enfermedad asociada a la voz, Chile tiene protocolizado este proceso a nivel del ámbito laboral con determinada glosa de diagnóstico, nódulo de cuerdas vocales, disfonía, músculo tensional, no especificada, pólipo, laringitis. Y se van a tomar evaluaciones médicas, exámenes complementarios, evaluación de condiciones de trabajo, calificación, cambios de puesto, programa de vigilancia, principalmente. Se van a hacer todos esos pasos para que la persona se determine si o tenga un buen tratamiento de esa enfermedad. Fíjense, tenemos enfermedades de la voz y accidentes, es decir, elementos los cuales pueden ser crónicos en el tiempo o procesos específicos los cuales pueden afectar a estos trabajadores del ámbito docente. Lo mismo va a ocurrir con el ámbito dermatológico. Se va a reconocer o aparece en nuestra legislación el cáncer y lesiones precancerosas de la piel y la dermatosis profesional.
Evaluación médica, primer paso. Segundo paso, exámenes complementarios, evaluaciones de condiciones de trabajo, elementos dermatológicos, cambio de puesto y proceso de vigilancia en caso de que lo requieras. Entonces, cuando nosotros analizamos un puesto de trabajo, aquí recurrimos a lo que son los análisis como de los modelos de Chicago. ¿Ya? Nos encontramos principalmente que un docente va a estar asociado a riesgos del ambiente, a riesgos del elemento físico, corporal, anatómico, biológico, nos vamos a encontrar bajo riesgos organizacionales y nos vamos a encontrar bajo riesgos mentales. Y a partir de la última década, en Chile se reconoció todo un cuerpo, también de factores de riesgo, las cuales tienen que ver con los riesgos psicosociales. ¿Ya? En los psicosociales van a estar la violencia, que se aprecia un incremento de la percepción de violencia en los puestos de trabajo, en el ámbito de lo que es el ámbito educacional. Hay mayor demanda psicológica, hay trabajo activo y desarrollo de habilidades, organización y condiciones de empleo, doble presencia en relación al interior del trabajo. Esto es el modelo clásico principalmente que estamos visualizando el día de hoy. Si bien no es algo muy técnico y pido las disculpas por ello, sí creo que resume muy bien lo que está ocurriendo. La clase online, que usualmente de 1 hora, ha comenzado a ser como, pues personas que no son docentes lo ven como algo, como, oye, mira, se facilitó el trabajo, hay menos demanda sobre los profesores. Pero ¿qué cosas no está observando la población? Que hay necesidades de replanificar, hay búsqueda de nuevo material, hay generación de confección de nuevo material. El hecho del día de hoy que estemos bajo metodologías virtuales genera todo un desafío porque toda nuestra metodología, toda nuestra didáctica tuvo que ser refaccionada y construida hacia un elemento con características virtuales, un seguimiento silencioso que se produce de cada uno de estos procesos, las reuniones de equipo, la necesidad de capacitarnos en la nueva estrategia, desafíos que son importantes de tratar de mantener un nivel de comunicación con nuestros alumnos, la motivación con los procesos. Y fíjense lo que ocurre acá. Este es un caso reciente que ocurre en Argentina, que dentro de los elementos más complejos que se reconoce para el ámbito docente, es el bajo nivel de reconocimiento que se detecta con respecto a la profesión docente. Si nosotros tenemos de repente observaciones o ciertas frases desafortunadas de nuestras autoridades, acá una autoridad, acá en Argentina, comentó y dijo que quienes eligen la carrera docente son gente de niveles socioeconómicos más bajos y que fracasaron en 3 o 4 carreras, que además carecen de capital cultural y por ello no son capaces de entregar experiencias enriquecedoras al momento de aportar al aula. En Chile hay un caso bastante similar. Una persona la cual dice de que el hecho de los profesores realizan solamente 1 hora y después no hacen nada. No sé si estaremos de acuerdo con esta situación, todos aquellos que somos docentes, pero hay mucha gente que no entiende todo lo que existe o todo el esfuerzo que están realizando nuestros profesores el día de hoy para poder realizar lo mejor posible en estos 45 o 1 hora que están intentando desarrollar. Entonces, esta subvaloración que existe con respecto al elemento docente también incide en un aumento de riesgo de elementos de factores de carga mental o de riesgos psicosociales para estos trabajadores. Protocolos en Chile también se están actualizando muchísimo. Para nosotros van a ser importante el uso intensivo de la voz y va a estar presente también lo que es las radiaciones UV. ¿Qué es un protocolo? Principalmente es un cuerpo orientativo, el cual va a intentar unificar procesos, criterios, para hacer un seguimiento de los factores de riesgo laborales y elementos de control y seguimiento o vigilancia. Cada uno de estos protocolos, dependiendo del origen que entrañe el riesgo, van a ser identificados, van a ser estratificados y van a generar una aprobación o una multa en caso de que lo requiera ese empleador. Para nosotros y para que ustedes lo puedan conocer, lo puedan divulgar en sus puestos de trabajo, conocer que en Chile, al menos los riesgos psicosociales se reconocen o se asocian a lo que es el suceso ISTA 21, que el Instituto de Salud Pública en Chile también generó un propio instrumento de seguimiento para la gestión de riesgos laborales. Entonces, es importante que nosotros sepamos que se están desarrollando una gran cantidad de procesos normativos para el desarrollo del control de estos riesgos. Ahora, veamos
¿Hacia dónde va toda esta discusión y cómo estaríamos orientados nosotros como profesores de educación física? El ámbito de salud, el ámbito de los beneficios que la actividad física estaría entregando al mundo del trabajo, a nivel de la educación física en Chile son históricos. Se reconoce que alrededor de 1900 ya hay indicios en los cuales se generan relaciones de la importancia de que tengamos una población con buenos niveles de condición física para que pueda aportar al desarrollo de nuestro país. Y a lo largo de la historia vemos cómo el currículum de educación física también se ha intentado permear con relaciones históricas. Por ejemplo, en educación para la salud se reconoce que educación física debe entregar contenido relacionado a seguridad, salud, que con respecto a los programas de estudio del séptimo básico, el profesor de educación física debería también tratar de generar medidas con respecto a higiene, elementos de prevención de riesgos o de lesiones asociadas a radiación UV, de que también en nuestras prácticas docentes deberíamos enseñarle a nuestros alumnos a ser capaces de reconocer rutas seguras en el caso de que ellos quieran generar un transporte activo y que ese conocimiento también quedase para cuando él vaya hacia el mundo del trabajo. A nivel de los estudios comienzan a aparecer lo relativo a la urgencia de radiación UV, principalmente en riesgos laborales. Sin querer, queriendo, cuando me acerqué a esta disciplina, me di cuenta de que el Estado de Chile también tiene una guía técnica en la cual aparece el profesor de educación física nombrado de forma explícita como uno de las poblaciones objetivos de esta guía. Entonces, nosotros tenemos que entender que nuestro país también tiene características que son importantes de norte a sur. Es necesario conocer esta normativa. Y principalmente, ¿por qué? Porque nuestras prácticas laborales principalmente se dan en espacio abierto, no se dan principalmente en lo que son las aulas, en las cuales tendríamos un mayor nivel de limitación desde el punto de vista normativo, pero nosotros el hecho de hacer actividades más bien en el campo, en el aula, no estaríamos a la intemperie y a cada uno de sus procesos. Por ejemplo, no es lo mismo hacer clase en primavera, no es lo mismo hacer clase en verano, no es lo mismo hacer clase en otoño que en invierno. A pesar de que ese puesto de trabajo es el mismo, va a estar cambiando por esas características, ¿ya? Con respecto a lo que son la radiación ultravioleta, aquellas comunidades en las cuales puedas desempeñarte como profesor de educación física a mayor nivel de altura geográfica, se incrementan un 10 o 12% la radiación. Si hay días con nubosidad o hay lugares donde haya mayores niveles de smog, se incrementan los riesgos asociados a la radiación UV. ¿Ya? Estar más cerca de lo que es la línea de Ecuador también genera más riesgo, entonces las personas que están en el norte tendrían mayor riesgo a las personas que estamos en el centro y hacia el sur. Entender que la radiación UV hay tres tipos, la UVA, UVB y UVC, y la UVC principalmente sería la más peligrosa, pero alcanza a absorber la capa de ozono, y de ahí la importancia de cuidar esa línea. ¿Cómo se solucionan o cuáles son las orientaciones que nos da la guía técnica? Principalmente tratar de tomar elementos ingenieriles, ¿ya? Techar, arborizar, poner mallas densas o vidrios los cuales nos pudiesen proteger. Si no podemos tener esos gastos, que nos orienta la guía, tener elementos administrativos. Si sabemos cuáles son los horarios en los cuales más impacta la radiación UV, tratar de no hacer clases en esos horarios, ya que principalmente están entre las 13 a 15 horas. Y si ya no podemos hacer ni A, ni B, ni C, ir por elementos de protección personal, recurrir a lo que son los bloqueadores solares y también todo lo que tiene que ver con estos gorros que son de legionario, principalmente también para que nos pueda proteger la zona del cuello. Y acá llegamos a lo nuestro. ¿A qué ocurre con la ergonomía y el elemento psicosocial del trabajo en el docente de educación física? Como veíamos, el hecho de trabajar a la intemperie genera riesgos los cuales no son tan fáciles de controlar como podrían ser en un aula de clases más tradicional. Entonces, ¿hacia dónde nos orienta esta línea? Nos orienta a comprender las interacciones que se dan entre la persona, los medios, las herramientas, los procesos en los cuales están presentes en ese puesto de trabajo, pero sobre todo conociendo la normativa legal que posee cada país. Fíjense, un profesor de educación física en un gimnasio cambia las condiciones ambientales, en un lugar donde cual estamos en el patio, a un lugar abierto, vuelven a cambiar las condiciones arquitectónicas, estructurales, hacer clases vía online,
también va a generar un cambio en todos los procesos, y teletrabajar, programando, planificando, también va a generar otro riesgo. Vemos riesgos distintos desde el punto de vista físico, vemos demandas distintas, sobre todo con respecto a la voz. Es distinto tratar de comunicarnos con nuestros discentes en un ámbito de gimnasio a tratar de comunicarnos con un ámbito de lo que es a techo abierto. Entonces, estos elementos asociados al uso de la voz hace muy importante que nosotros los profes de educación física conozcamos este instrumento de trabajo para poder cuidarlo adecuadamente. ¿Qué cosas deberíamos hacer? Primero, conocer estos elementos simples con respecto a la prevención de riesgo, a cómo conocemos nuestra voz, tener elementos de educación ergonómica. ¿De qué sirve que nosotros como profe de educación física aprendamos más temas asociados a prevención de riesgo? Podríamos ayudar a la prevención de accidentes que ocurren en el mundo del educacional. Por ejemplo, hemos visto que en algunos lugares en los cuales no se ha fijado el arco de fútbol, han muerto niños pequeños, ¿ya? Entonces es importante que el hecho de que nosotros seamos capaces de comprender este conocimiento de prevención de salud y seguridad, también nos permite generar comunidades educativas que también sean más saludables y que haya menos riesgo. Accidentes ocurren, por ejemplo, la muerte súbita en la educación física, y vemos constantemente cómo nuestra profesión termina siendo cuestionada o comienza a recibir ciertos comentarios que no son muy agradables. ¿Qué hacemos con la infraestructura deportiva? También tomar en cuenta, tomar todas las medidas para que estas no sean un riesgo o un peligro también dentro de lo que es la línea. ¿Qué pasa si no están los protocolos? Hay ámbitos legales en los cuales también nos podemos exponer como docentes. Entonces, por eso es tan importante que nosotros integremos esto dentro de nuestros conocimientos laborales. El 70% de los accidentes en Chile se relacionan a los establecimientos educacionales, y gran parte de esos accidentes se desarrollan en la clase de educación física. Entonces, de ahí la importancia de conocer qué hacer, cómo derivar, hacia dónde vamos. Y ahí la importancia de conocer y establecer elementos de lo que es el accidente del seguro escolar principalmente. A no ser que también este alumno tenga un seguro contratado de forma anexa, el cual le permita otro tipo de prestaciones. Pero también tenemos que reconocer que aquellas acciones que son motrices, que nosotros necesitamos que nuestros niños realicen con mayores niveles de intensidad, mayores niveles de frecuencia, también están asociados a mayores niveles de accidentes que pueden sufrir ellos. ¿Ya? Ahora, con respecto al tema de COVID, nos encontramos en una situación que nunca habíamos visto. Vimos cómo los accidentes laborales se pueden construir de una forma distinta, que hay puestos que deberíamos determinar ciertos puestos de trabajo, y que no todo va a ser considerado como accidentes laborales como tal. Entonces, vemos que aparece un decreto supremo 18, el cual genera elementos de seguridad y salud en el trabajo para personas que tengan teletrabajo. Este conjunto de normativas se cumple cuando las personas firman un anexo de teletrabajo. Ahí recién comenzamos a hablar de un teletrabajo, porque lo que nos tocó vivir a nosotros no fue un teletrabajo en condiciones normales, fue un teletrabajo de cierta forma forzado por la pandemia, por las cuarentenas dinámicas que nos tocó vivir, y también el hecho de que nuestros niños no estuviesen en los colegios también generó un incremento de riesgo. De hecho, por ejemplo, el sueño de trabajar en casa, para muchos docentes se convirtió en una pesadilla el hecho de trabajar en casa y tener que cohabitar, coexistir tu actividad laboral junto a lo que es el hecho de hacerte cargo del ayudar a tus hijos, a tus amigos, en términos de los deberes también escolares. Entonces, hay un conjunto de situaciones que llevaron el trabajo mucho más allá, eliminaron este equilibrio entre lo ocupacional y los espacios de resguardo. Entonces, fue súper importante lo que acabamos de vivir. Entonces, una vez que ya estamos analizando estas situaciones, es bueno tratar de ir bajando las revoluciones y ver qué es lo que ocurrió. Que lo que acabamos de vivir nosotros fueron temas realmente extremos, los cuales hemos vivido como sociedad y que ha generado impacto para todos. Y a partir de ahí se reconoce que la salud mental de gran parte de la población laboral en Chile va a comenzar a generar crisis, ¿ya? Algunos van a generar una crisis inmediata, algunos van a generar una crisis a mediano plazo y otros van a generar crisis a largo plazo.
Entonces, indudablemente, si la salud mental ya era un desafío importante antes de la pandemia, el día de hoy esto nos lleva a hacer un análisis mucho más profundo de lo que va a ocurrir con nuestros profesionales. Principalmente la ergonomía se asocia al tema del escritorio, pero quisiera comentarles de que en base a esta presentación nos lleva a analizar mucho más factores físicos, mentales, psicosociales, organizacionales. Pero cuando nosotros trabajemos en casa, si tenemos la posibilidad de comenzar a gestionar un adecuado puesto de trabajo, seguir las orientaciones adecuadas, principalmente que lo que es la pantalla de visualización de datos, que a la altura de nuestros ojos, que haya una distancia al menos de 70 centímetros entre mi cuerpo hacia lo que es la pantalla, que cada cierto tiempo genere un espacio de visualización hacia otros lugares para no generar una fatiga visual, porque la fatiga no es solamente física, sino que también se hace presente en esta línea. El hecho de generar una postura estática va a generar que la sangre tienda a posarse más sobre las piernas, lo cual genera a su vez que la gente sienta mayor nivel de hinchazón sobre ella. O también el hecho de que esta postura es bastante difícil tenerla en 3-4 horas, integrar generación de breaks durante la jornada laboral, ya sea o que me toque estudiar o que me toque trabajar adecuadamente. Otro elemento que ocurrió con la pandemia es que la inactividad física se disparó de forma importante y el comportamiento sedentario también, o sea, el comportamiento sedentario con más fuerza se incrementó. Ya, entonces, por eso es importante comprender dos cosas. Nuestro cuerpo, antes de comer y después de comer, tiene dos desafíos. El desafío más importante es que una vez que tú ingeriste alimentación, le logres o tengas en cuenta generar más breaks después de haber comido. Porque nuestro cuerpo se va a ver con altos niveles de dificultad al momento de tratar de hacer la labor docente y estar sentado. ¿Ya? Nuestro cuerpo necesita generar cambios de posición para poder controlar mucho mejor la glucosa postprandial. Darle a conocer a ustedes que puedan analizar, que vean que el Estado de Chile está reconociendo o de cierta forma quiere orientar a la población a generar instancias de actividad física en el ámbito de trabajo, en el cual nuestra universidad tuvo un alto nivel de importancia en el desarrollo de estas actividades, sobre todo después del año 2014, 2015, nuestra universidad inició esta temática, esta discusión tan necesaria con respecto a la actividad física laboral. Y como ustedes pueden ver, por un lado, intenta incrementar los niveles de actividad física de la población, tratando de reducir la inactividad física, y por otro lado, tratar de disminuir la conducta sedentaria. Así que si ustedes la pueden bajar, si ustedes la pueden divulgar, la pueden dar a conocer con sus familiares, sería una muy buena estrategia para controlar los riesgos de estos puestos de trabajo. Ya para ir finalizando, hay un cambio de paradigma enorme con respecto a la salud. Como veíamos, de lo normativo, del accidente, el día de hoy estamos yendo hacia la enfermedad. Y en este caso yo creo que el profesor de educación física debe, aquel profesor de educación física que conoce elementos de riesgos psicosociales, cargas mentales, y aquí quiero darle a ustedes la responsabilidad de que una vez que hayamos discutido esto, el día de mañana se sientan con la responsabilidad de poder ser un agente el cual esté comprometido con los cambios o la generación de un entorno laboral saludable en sus puestos de trabajo. Como veíamos, los docentes están bajo altos niveles de riesgos ocupacionales en sus actividades y principalmente en la carga mental. Sabemos que por temas fisiológicos se van a generar mayores niveles de hormonas asociadas al estrés y que la actividad física podría ser una muy buena estrategia para intentar controlar estos efectos deleterios que produce el estrés. ¿Ya? Entonces, comprometerlos a ustedes a que sean agentes dinámicos, agentes que puedan comprometer o que puedan llevar estos conocimientos también a los compañeros con respecto a lo que son los entornos laborales saludables. Quisiera agradecer al Colegio de Expertos de Prevención de Riesgos, quien también está muy motivado con el desarrollo de lo que es el ámbito educacional. Así que ellos también existe la posibilidad de generar mayores niveles de investigación con respecto a lo que ocurre con el accidente o la enfermedad de los profesores, y profesores de educación física, que no hay mucho escrito. Y la última que quiero comentarles es lo siguiente. Yo creo que el día de hoy las profesores de educación física están formando y están mirando hacia el ámbito de la salud y en sus mallas curriculares están haciendo esta lógica.
Pero yo les quiero compartir lo siguiente. Quisiera hacer esta reflexión con respecto a educación física y salud. Hablar de educación física y salud solamente dándole carga a lo fisiológico, a la prevención de la enfermedad cardiovascular, es hacer un efecto muy reduccionista con respecto a lo que es la salud. Nosotros debemos avanzar más allá. Y lo más probable es que si comparamos una clase de 1 hora y media que tenemos el día de hoy en algunos puestos de trabajo, quizás no generemos tan grandes impactos en el ámbito fisiológico. Pero lo más probable es que sí vamos a generar mayores niveles de impacto a nivel de lo que es la salud mental o a niveles de impacto a nivel de la convivencia escolar. Y la convivencia escolar a su vez se puede asociar a mayor rotabilidad o menor rotabilidad de los docentes. Es decir, la calidad de vida que se vive en ese establecimiento educacional. Por otro lado, comentarles de que el profesor de educación física, por ejemplo, en España, está tomando esta línea y decir, ¿a cuántos de los discentes que yo tuve se convirtieron en deportistas de élite? Lo más probable es que las personas que ustedes van a educar en el ámbito de la motricidad humana, en el ámbito de la actividad física orientada a la salud, van a ser trabajadores. Y hay que preguntarse, ¿qué está entregando la educación física en términos de prevención de riesgos, en términos de prevención de accidentes, o en términos de motricidad laboral, si gran parte de nuestros egresados van a ser trabajadores y no deportistas de élite? Entonces, ahí les quiero dejar esa reflexión para que vean la importancia que tiene generar elementos educativos para la población en términos de la prevención del accidente y la enfermedad. Así que eso les quería compartir y ahora me gustaría escucharlos para que podamos discutir y conocer inquietudes o necesidades de precisión con respecto a esta línea. Bueno, muchas gracias, Marco. Has abierto un tema muy relevante para el desempeño laboral que tiene que ver con nuestros campos de desempeño, donde el mundo acústico, la exposición al sol, al ozono, como también el riesgo de ciertos trastornos musculoesqueléticos, nos generan condiciones muy adversas y tenemos envejecimiento temprano de los profesores y las profesoras. Así que dejamos abierta la posibilidad para que el auditorio pueda hacer preguntas, pueden activar sus micrófonos. No somos muchos, así que podemos escucharnos. Quien desee intervenir, consultar, dialogar, reflexionar, es el momento de hacerlo. Les escuchamos. Marcos, tal vez abrir una conversación respecto al tema de lo que significa el transporte activo al mundo laboral y cómo entonces la pandemia hoy día está generando condiciones muy favorables para que eso se incremente. Si bien es cierto, la población hoy día rodante, me refiero a la bicicleta, ha aumentado, lo que se ha observado en el último tiempo es que eso se incrementó con los costos de vida que todos sabemos. Entonces, no sé si ahí tienes posibilidades de informarnos respecto a legislación asociada a trasladarse en medios no motorizados y qué pasa con la Suceso como agencia que resguarda como superintendencia el traslado de los trabajadores en medios no motorizados, si esto está reconocido o necesitamos legislar respecto a eso. Y quería también consultar respecto a ir pensando tecnológicamente en torno a vestuario específico para el desempeño profesional de los profesores que se mueven en el ámbito de las actividades motrices, en el medio natural, los que trabajan en atletismo, tantas horas expuestos en las clases como los fines de semana. Si al respecto hay avances tecnológicos para un vestuario específico. Ya. Bueno, hay harta pregunta ahí, así que voy a tratar de ir en base a lo que usted pregunta, ¿ya? Y me va guiando si vamos en esta línea. Las primeras preguntas tienen que ver con respecto al transporte activo, ¿ya? El transporte activo en condiciones no pandémicas ha demostrado tener un impacto a nivel de salud pública extremadamente importante, muy, muy importante, principalmente con efectos positivos a lo que es el ambiente, ya reducción de smog o similares,
Vemos también que hay una disminución de forma importante de un conjunto de enfermedades psicosomáticas también. Hay un ahorro extremadamente importante en lo que se conoce como economía de la salud, con enfermedades que son cardiovasculares, enfermedades que son mentales, gracias a un aumento del transporte activo, y no necesariamente de altos niveles de tiempo similares, sino que incrementando alrededor de 3 a 4 kilómetros, podemos generar un cambio importante en lo que es la salud de la población, ¿ya? Que eso, una vez una persona que estaba trabajando de transporte nos decía la importancia que tiene, que hay veces que nosotros apelamos a que la gente se mueva mucho, todos se pueden mover mucho, pero eso no lo hemos podido conseguir. Y puede ser de que quizás si conseguimos que muchas personas se muevan un poquito más, vamos a conseguir mayor beneficio a que las personas se muevan demasiado. Entonces, en ese ámbito es importante reconocer el incremento de la actividad física en términos de salud pública, ¿ya? Que poquitos se incrementen su nivel de actividad física. Y el transporte activo es una estrategia muy positiva. En ello aparecen dos configuraciones que son complejas de revisar. Por un lado está la realidad, lo que es la seguridad. Y lamentablemente nos encontramos con que existe alrededor de 89 personas fallecidas el día de hoy, este año. Sí. Entonces, por un lado nosotros tenemos el ámbito de los beneficios potenciales que tiene para el ambiente, para la salud de las personas, pero también lamentablemente hay que revisar si tenemos una infraestructura adecuada para que estas personas vayan en bicicleta. Yo agradezco a cada una de las personas que utiliza el transporte activo en su actividad diaria, porque obviamente hacen un impacto para todos, o sea, ya sea en ahorro sanitario, en términos del ambiente, pero tampoco hay que desconocer que las condiciones de seguridad vial es importante desafiarlas, es importante comenzar a trabajar sobre ellas, ¿ya? Entonces, ahí nosotros tenemos que ver, tenemos que buscar instancias, tenemos que presionar en distintos puntos donde podamos la importancia de generar mayores niveles de transporte activo, ¿ya? Por todos los beneficios que tiene, pero no eliminando los elementos de seguridad que son importantes. Hay otros elementos que están, una mayor concientización de los conductores, la capacitación de los conductores. Yo recuerdo un video, por ejemplo, en conductores de autobuses, en los cuales en su capacitación se le hace que ellos anden en bicicleta y al lado de ellos pasa un bus con una distancia menor a la que se recomienda. Entonces ahí se le hace vivir a los futuros conductores lo que van a vivir si es que alguien no respeta esa línea. Y también no solamente por la impresión que te da que pasa un tremendo bus, sino por los efectos físicos que están. El hecho del tema asociado a lo que es el aire, el cual va a influir, la dinámica de flujo, la mayor resistencia que te va a producir, y a lo mejor puede que no te impacte, pero igual va a generar un flujo importante de perturbación sobre la ruta que va esa persona. Entonces también por ese lado es importante enfrentar lo que es la capacitación de los futuros conductores, ¿ya? Yo creo que recrearía eso con respecto a cada persona que va a sacar un auto, con cada persona que está a cargo de un camión o de un bus de la locomoción, que vivan lo que vive una persona cuando va en bicicleta, tratando de hacer este ejercicio de empatía, que lo encuentro muy importante. Tampoco no podemos desconocer, y a lo mejor para no pasar a llevar susceptibilidades, me voy a poner yo también como ejemplo. Debo reconocer que falta mucha cultura vial también desde la persona que se sube a la bicicleta, ¿ya? El hecho de reconocer el espacio público también demanda que nos comportemos también con ciertos mecanismos, con códigos de respeto mutuo, sobre el peatón y sobre las personas las cuales nos estamos movilizando por la ciudad. Entonces, yo creo, y ya lo he visto, no sé si es porque estoy más viejo o no, pero creo que también sería bastante importante que el ciclista, ya cuando está sobre los 18 años, también tenga algún grado de curso de inducción, de capacitación estandarizado a nivel nacional, con el fin de saber cómo debería comportarse adecuadamente en la calle. ¿Y por qué les decía de que yo me reconocía? Porque cuando niño nunca pensé eso. ¿Cuántas veces cuando niño uno utilizaba la bicicleta con fines recreativos, pero no estaba muy consciente del cuidado de respetar a las personas que están al lado de uno? Y uno con los compañeros y con los amigos haciendo la carrera. Entonces, creo que sería muy importante e interesante generar capacitaciones para la persona que va a utilizar la bicicleta como transporte activo. Yo sé que hay muchas comunidades que lo hacen y son muy potentes, pero yo creo que también estandarizarla, reglamentarla, sería adecuado, ¿ya? Con respecto al ámbito laboral, es súper importante. Hay varios mecanismos con los cuales pueden estar.
técnicamente debería caer dentro de lo que son los accidentes de trayecto, pero también una de las formas en las cuales podría ser bastante más importante generar esto, está en que la persona que va a utilizar el transporte activo también lo comunique a su empleador, para que él también sepa que él está utilizando este medio, ya, o a las personas en las cuales compete. Eso ha sido uno de los mecanismos que siempre ha ocurrido cuando me toca hacer capacitaciones de prevención de riesgos de accidentes. Aparecen que si hay alguien que va a utilizar transporte activo, está normativamente, pero que también dé a conocer a su empleador que va a utilizar este medio de transporte. Con respecto a lo que es el tipo de vestimenta, el día de hoy aparecen ciertos conjuntos de vestimenta en los cuales aparecen con cierta protección de radiación UV, las cuales también sería importante que las fuésemos utilizando e integrando también en nuestro elemento. Pero la legislación y la guía técnica también nos pide hacer cosas que son bastante sensatas, que por un lado está la responsabilidad del empleador con respecto a eso. Entonces, en nuestro caso, el hecho de que una persona tenga que estar en la cancha de atletismo y que esté demasiado tiempo sin ningún tipo de protección arquitectónica, eso demanda también una cierta responsabilidad también al empleador de que utilice. O sea, en primer lugar, que se identifique ese riesgo como tal. Se evalúa ese riesgo y se tomen las medidas de mitigación, que para nuestra legislación primero son ingenieriles, luego son administrativas y luego son de elementos de protección personal. Lo que hacemos nosotros como sociedad, como cultura, al no conocer esto, lo primero que hacemos, elemento de protección personal, ¿ya? En vez de tomar la otra medida. Obviamente, si se junta o se reúne el elemento de la responsabilidad del empleador, se suma más a tomar las precauciones organizacionales y se suma al uso de la protección personal, perfecto, estaríamos bajo condiciones completamente saludables y tenemos resguardado cada flanco. Pero el hecho de no conocer esta situación es compleja. ¿Y qué ocurre? Por ejemplo, también tiende a ocurrir que el profesor de educación física, si bien en la presentación lo quise limitar al ámbito de establecimientos educacionales, nos tendemos a mover en tipo de jornadas como también mucho al aire libre, ¿ya? O muchos de nuestros compañeros que trabajan también como salvavidas, ¿ya? Y pasan horas y horas y horas y horas expuestos y no, sin ningún tipo de protección. Entonces, la cuota bancaria que tienen con respecto a la posibilidad de generar un cáncer a la piel es bastante importante. Entonces, también tomar esa situación. Las mallas de educación física y de educación deberían tener estas construcciones. Por un lado, lo que es el cuidado de la voz, como lectivo, pero decirles, chiquillos, toman esto que es importante. Y por otro lado, lo que es el tema de la prevención de riesgos, porque lo van a utilizar a lo largo de toda su vida. Okay. No sé si me queda alguna de las preguntitas que hizo. No, Marco, estás abordando todo. Gonzalo, te escuchamos. Sí, hola, mucho gusto. Marco, darte las gracias. Bien, darte las gracias. De alguna forma yo creo que en pregrado uno nunca ve estos temas y que son un punto ciego totalmente, porque me pasa, como tú estás diciendo, trabajé de salvavidas, soy profesor de atletismo y trabajo mucho al sol, así que siempre ha sido un tema... Pero nada, son puntos ciegos que quedan ahí y uno sigue como si nada, pero son elementos sumamente importantes. Mira, mi inquietud tiene que ver ahora porque ahora está el plan retorno. Y una de las grandes inquietudes que hay es sobre el uso del material de educación física y la sanitización. Es un temazo porque te estoy hablando un poco de lo que me pasa en el colegio, de mucho... De no ocupar material, que no ocupar esto, que es puro no, que para el profesor de educación física la utilización de materiales es indispensable, o sea, podemos trabajar, hay mucha idea que podemos trabajar, pero es parte de nuestra esencia como docentes. Tuve una reunión con unos colegas españoles que le escribí y ellos están haciendo la sanitización antes y después del material de educación física. Antes de partir la clase y al final, como un medio y con algunos materiales muy específicos. No sé si tú tienes entendiendo que es un elemento súper nuevo, pero no sé si algún comentario, algo que tú nos puedas dar como luces, porque es un temazo, de verdad que ha sido un tema, de verdad. Para nosotros ha sido como equipo, como grupo, profe, ha sido un temazo también
incluso de discusión también, o sea, discusión profesional. Sí. Mira, dos cositas. Obviamente esto es como noticia en desarrollo. Estamos viviendo cambios legales, estamos viviendo cambios protocolares, procedimentales con respecto a la forma de realizar nuestra clase. Previamente a tratar de pasar a contestarte, Gonzalo, que te agradezco mucho tu pregunta, me estoy acordando de un punto que dejé pendiente anteriormente. El transporte activo, sobre todo en Europa, como ahí estamos viendo lo que ocurre, una película adelantada para nosotros, comenzó a ser uno de los elementos o canales de transporte quizás más utilizados con un fin súper concreto que tiene que ver con el tema de COVID, el cual la idea era tratar de limitar al máximo que mucha gente se aglutinara en un determinado espacio, como ocurre mucho en el transporte público. Entonces, para cumplir con esa recomendación y que la gente no se aglutinara, el transporte activo comenzó a aparecer como una medida de prevención de ese comportamiento. Entonces, por ese lado también el transporte activo se está viendo que se está incrementando en distintas áreas. De hecho, un comentario, a mí me pasa que nosotros siempre vemos a los holandeses como el ejemplo a seguir, y muy bien se lo han ganado a nivel mundial. Pero a nivel sudamericano nosotros también somos un país que utiliza bastante la bicicleta, y de hecho la gente que ha llegado a aportar, nuestros inmigrantes, también se dan cuenta de ello, que en Chile también estamos utilizando mucho la bicicleta, sobre todo para el transporte en distintas instancias. Y a su vez también como el teletrabajo, también podría tener impactos positivos sobre el medio ambiente, el hecho de tener que limitar un poco lo que es el transporte, ya sea o en metro o en superficie, limitando el consumo de combustibles fósiles, es un efecto bastante positivo al ambiente. Lo vimos cuando nos fuimos a pandemia nosotros y nos cerramos nosotros, la naturaleza hizo lo que tenía que hacer y gran parte de ello se revitalizó. Entonces, si no entendimos el impacto que hacemos nosotros como seres humanos, con nuestra forma de ver el mundo y producir bajo condiciones que no son sustentables, no vamos a entender con nada. ¿Ya? Eso quisiera cerrarlo en la primera línea. El segundo elemento, estimado Gonzalo, lo que ocurre con los materiales es, y saliendo un poco del colegio, y también va a ser en otros contextos como el contexto del gimnasio, donde trabajan muchos colegas de nosotros. Entonces, por ejemplo, en los protocolos de gimnasio existen también elementos de hacer una clase, respetar al menos media hora entre clase y clase, y nos lleva principalmente a lo que son los procesos de desinfección, ¿ya? Eso también, si lo miramos como resumen quizá de solo un elemento que a mí me gustaría compartir y quisiera que se expresara bien, es que nosotros en términos de salud, seguridad y bienestar en el trabajo, somos un agente doble, un agente que precisa ese conocimiento, pero a la vez que una vez lo precisamos, somos también capaces de replicarlo, para que nuestros discentes, nuestros alumnos y alumnas también lo conozcan, lo repliquen en el proceso. El hecho de que nuestros alumnos vean los procesos, la aplicación de protocolos, de que nosotros somos cuidadosos con la higiene, que somos cuidadosos con respecto a los espacios en los cuales se genera la línea, va a generar un efecto también de imitación de ello, en los cuales van a visualizar en nosotros también un comportamiento que va en dirección a la salud y seguridad y el cuidado también de la población. Entonces estamos tomando una medida de salud pública en la cual, así como después de la clase de educación física, nosotros reforzamos el mensaje de la higiene, de lavarse adecuadamente, que veíamos en la historia de la educación física siempre ha estado presente, el hecho de luego agregar lo que es la protección de radiación UV, también que ellos nos vean, que lo utilizamos, que antes de comenzar la clase también se lo generamos a ellos, o el hecho de hacer actividad física e hidratarlos adecuadamente cada cierto tiempo, hacer esa pausa tan necesaria y que ellos nos vean de cierta forma también haciendo los protocolos de sanitización, va a generar en los niños un efecto en cadena, el cual se va a replicar en ellos y después se va replicando también en las familias, porque los niños sobre todo son quienes, sobre todo los adultos, dicen, ¿por qué no estás haciendo esto? Claro, porque alguien en el colegio lo dijo, lo hace, y sobre todo al hacerlo, ellos van replicando en el proceso. En términos reales, y por favor ahí necesito ayuda del profesor Fernández, hasta el momento se visualiza que con respecto a las clases de educación física, existen ciertas guías, existen ciertos protocolos los cuales se van a comenzar a establecer, pero no sé si existe un protocolo específico, así como existe para el protocolo de gimnasio, que se realiza en el contexto de establecimiento educacional. Entiendo que el hecho se está aplazando principalmente y esa discusión está quedando un poco más rezagada. Que el gimnasio, fase 3, fase 4,
ya se implementa. Hay una diferencia organizacional de media hora entre clase y clase, pero no sé si en los establecimientos educacionales están apareciendo normativa tan precisa. En ese sentido, y aprovechando la consulta de Gonzalo, la discusión hoy día está centrada fundamentalmente en cómo resguardamos la salud escolar, y hay una tendencia a poder, en pandemia, mediante orientaciones didácticas no convencionales, permitir que niños y niñas, en conjunto con sus apoderados, papás, mamás, puedan elaborar sus propios materiales y en el fondo avanzar hacia un kit de recursos con los cuales ellos hacen las sesiones de educación física, pero que el día de mañana, en el retorno, ese kit forme parte de lo que importan a la escuela, y por lo tanto los temas de sanitización se vean superados a la medida que cada uno tiene sus recursos. La derivada de esto se traduce en que niños y niñas que a partir de buenas sesiones virtuales de educación física y posteriormente en presencialidad puedan replicar aquello que tuvieron como buena práctica docente, y en un tiempo libre no formal, en base a sus recursos, puedan continuar el impacto de una buena clase de educación física en un tiempo libre escolar. Entonces, detrás de esto hay una apuesta que hay que explorar. En segundo lugar, hay un tema de cómo resignificamos los espacios y los tiempos. Es decir, la convencionalidad del gimnasio, de la pista, de la piscina, debe obligarnos a mirar también otros espacios escolares cuando volvamos, y explorarlos ahora en el hogar, donde un piso que tiene buen rebote, donde un muro que nos puede devolver un objeto móvil que tenemos que lanzar, amortiguar, desviar, pasan a ser elementos que van diversificando didácticamente los modos en que encaramos nuestra labor docente. Así que la pandemia nos está obligando a explorar, desde el punto de vista del pensamiento divergente, otros modos de llevar a cabo nuestra labor, y nos interpela didácticamente, ¿ya? Así que quería aprovechar la pregunta de Gonzalo para decir que aquí hay toda una línea donde además tenemos que hacer abordajes interdisciplinarios para pensar entonces cómo diseñadores, cómo gente del mundo tecnológico nos ayuda a reforzar los aspectos de la docencia remota con los recursos tecnológicos, particularmente los más media, pero también en el diseño. Quería comentar eso, Marco, porque en torno a esto, yo he estado ligado ahora a elaborar las guías para reforzar los temas de educación física desde los 3 ministerios, Educación, Deporte y Salud, y este fue un tema muy recurrente de cómo hacerlo, finalmente, para responder a las preguntas de Gonzalo, que son concretas, de un profesor real, ¿ya? Más preguntas, comentarios de los asistentes a esta sesión. Acá detecté una pregunta que aparece en el chat. La voy a leer, ¿ya? Dale. Es de Daniel Lizama. Nos dice, Sí. buenas tardes, gracias por la charla. ¿Cuál es la estrategia para integrar la educación física en el mundo laboral? Hasta ahora solo se ven intervenciones como pausas activas, que no parecieran tener un efecto real y tangible en los niveles de salud de los trabajadores. Ya, yo creo que acá son 2 apreciaciones, ya son 2 elementos los cuales es importante visualizar. Con respecto a educación física en el mundo laboral, creo que el solo hecho de poner la estrategia de educación física podría llegar a generar ciertos recelos provenientes de otras profesiones, ¿ya? Es como si alguien dijera, ¿cómo hacemos mayores niveles de preparación física? Pero no desde el punto de vista del aumento de la capacidad física, sino como desde lo legal, ¿ya? Porque estaríamos dejando afuera kinesiología, estaríamos dejando afuera profesor de educación física. Entonces, la línea tiene que ver con cómo incrementamos los programas de ejercicio físico o de práctica de actividad física en el mundo laboral, ¿ya? Yo soy abierto a elementos de abrir esta discusión, o sea, creo que una discusión legal con respecto a quién debe mover o no debe mover a la población es como conformarnos con las migajas. Si nosotros vemos en la población, la encuesta nacional de salud, casi el 86-87% de la población nos dice que son sedentarios. Entonces, ¿para qué limitarnos dentro de lo que son el ámbito de las profesiones si tenemos tanta necesidad de mover a la población completa? Entonces, a mí me ha tocado trabajar con preparadores físicos, con kinesiólogos, con terapeutas en actividad física. Yo soy, pero también me ha tocado trabajar con carreras nuevas que están saliendo, licenciados. Y de hecho, el desafío que tenemos es gigantesco. O sea, mientras más profesionales de actividad física podamos mover a 1 o 2 personas, créeme que va a ser muy importante el hecho de impacto en la salud pública, ¿ya?
Pero eso es una apreciación mía porque tengo un elemento ahí con respecto a la epistemología, ¿ya? Yo soy más motivado con respecto a decir cómo incrementamos los niveles de programas de ejercicio físico, de práctica de ejercicio físico en el ámbito del trabajo, con una visión holística y una visión también que llame a todas las profesiones y nos demos cuenta del desafío gigantesco que tenemos. O sea, yo creo que nunca antes en la historia había habido tanto paper que hable con respecto a los beneficios de hacer actividad física y ejercicio, y la población no necesariamente responde a esa construcción, ¿ya? Entonces, ahora, estimado Daniel, superando esa cuestión epistemológica, en verdad tú tienes mucha razón porque al final la gran propuesta que nosotros tenemos con respecto a la intervención en los puestos de trabajo para incrementar los programas de ejercicio físico son las pausas activas o los ejercicios compensatorios, y en ella también tenemos un desafío porque a nivel nacional no tenemos una definición precisa de lo que hablamos con respecto a cuando hablamos de estos programas de ejercicio físico, ¿ya? No hay una definición. Entonces, a mí me tocó en una empresa contratar profesores en el norte, en Iquique, y luego contratar profesores en Puerto Montt, y todos los profesores de todas las áreas te decían que sí sabían hacer, pero en verdad al poco rato de comenzar con los programas, las empresas te llamaban y te decían, ¿sabes qué, Marco? Yo creo que el profesor no está haciendo las actividades que requiere. Tengo una persona de 65 años que le están haciendo hacer tríceps en la silla. Tengo una persona que están haciendo juego y la persona se lesionó. Tengo una persona que realizaron actividades para el 18 de septiembre y se lesionó porque hicieron la cuerda. O sea, cosas así se producen cuando nosotros no hemos sido capaces de visualizar ni estandarizar procedimientos. A partir de ese proceso que me pasó en el año 2013-2014, comenzamos a trabajar principalmente lo que era qué entiende el Estado de Chile con respecto a la actividad física en el trabajo. Fíjate lo interesante, nos encontramos que en ninguno de los ministerios estaba escrito, que nadie ni siquiera se lo había planteado, y principalmente ocurre que nos encontramos con una visión romántica con respecto a la actividad física, y casi un poco rara. A mayores niveles de actividad física, de intensidad y de volumen y de horas, pareciera que te va a dar mayor cantidad de beneficios. Y eso no es así. Mira, y lo voy a jugar. Se plantea que la actividad física, en primero, corresponde a elementos multidimensionales. Por eso el día de hoy se estudia lo que es la actividad física en el trabajo, la actividad física con características domésticas, el comportamiento sedentario y el transporte. ¿Ya? Hay distintas formas de conocer en dónde se mueve el ser humano. Y la actividad física, nosotros conocemos la mitad de la curva, lo que nos enseñan. La actividad física se parece mucho a lo que es la radiación UV. Fíjate, si tú tienes muy poca exposición solar, ¿qué ocurre? Lo más probable es que vas a tener problemas con vitamina D. Pero si tienes demasiada exposición solar, vas a tener elementos de cáncer, ¿cierto? Entonces esto nos dice que si nos vamos a los extremos, puede que no sea lo más saludable posible. Con la actividad física ocurren parámetros específicos, como por ejemplo la actividad física laboral. Porque la actividad física laboral, si la entendemos como aquel gasto energético derivado de las acciones motrices que realiza el individuo en su puesto de trabajo, es súper distinta a entender una actividad física deportiva. Por un lado, la actividad física deportiva te va a durar 1 hora, 2 horas, 3 horas. Pero el trabajo, ¿cuántas horas te dura? ¿Será lo mismo gastar 6, 8, 9 METs, 2, 3 horas, a gastar 8, 10 horas? Entonces, bajo esas construcciones, cuando comenzamos a diferenciar la línea, entendemos que la actividad física en el trabajo tiene sus particularidades. Y el hecho de que nosotros como profesionales de actividad física queramos generar intervención en el mundo del trabajo también requiere mucha responsabilidad y también mucho análisis crítico. Mira, te quiero comentar, Chile posee alrededor de 3 proyectos entre la Cámara del Congreso, entre diputados y senadores, que intentaron resguardar elementos de 3 horas de ejercicio físico en el ámbito del trabajo. Y el que estuvo más cercano se hizo en Piñera 1, que fue cuando estaba Evelyn Matei como ministra del Trabajo, en el cual la idea era resguardar 2 horas de deporte laboral. Así iba a ir el proyecto. Resulta que de deporte laboral comienza la discusión interna y dicen, mira, ¿sabes qué? A lo mejor estas 2 horas son complejas de resguardarlas, pero a lo mejor si las distribuimos a lo largo de la jornada laboral, a lo largo de la semana, vamos a tener mejores resultados.
Entonces, deporte laboral quizás no nos calza tan bien, entonces vámonos a gimnasia laboral. Y hago el link con tu pregunta. Se dieron cuenta, y que estaban casi todos de acuerdo con sacar adelante esa instancia, la pregunta fue, ¿y qué hacemos? ¿O qué es lo que se entiende en Chile? ¿O cuáles son las prácticas de la pausa activa? ¿Qué vamos a conseguir con el tema de gimnasia laboral en la jornada? De 2 horas de deporte laboral, como se había ingresado, se bajó a gimnasia laboral, y cuando se dieron cuenta de que en verdad no habían antecedentes de que eso podía generar algún efecto beneficioso, como tú muy bien lo dices, se genera una instancia ahí importante, que al no saber qué se iba a hacer, no se sacó adelante. Así de simple. Después, en la historia, el senador Chaguán presenta un proyecto de 3 horas vitales, y después, hace poco tiempo, vemos al diputado Keitel, quien también genera un programa para integrar horas de ejercicio físico en el ámbito del trabajo. Pero ahí yo te quiero hacer un alcance. ¿Qué es lo que ocurre? Nuestra formación en educación física sigue una visión muy tradicional con respecto a lo que es el aspecto biomédico, pero fisiológico, fisiopatológico del movimiento. Pero cuando nosotros hablamos de salud, tenemos que ampliar esa discusión. Cuando ampliamos de salud, así como lo dice el profesor Gonzalo, como lo dice el profesor Omar, tenemos que preguntarnos, o sea, mira, puede que el día de hoy, en las actividades que estemos realizando, ni siquiera alcanzamos los 30 minutos de moderada a elevada intensidad. ¿Ya? ¿Qué son los beneficios? O sea, la intensidad para lograr beneficios en la salud. ¿No se generó ningún beneficio a nivel de salud mental? ¿No se generó ningún beneficio a nivel de la relación humana? ¿No se generó ningún beneficio distinto a lo que es la obsesión por el MET? Entonces, cuando entramos en esa discusión, nosotros dejamos de ver el tema de lo fisiológico, la prevención de la enfermedad crónica no transmisible, y comenzamos a entender que la práctica de hacer clases de educación física puede ser mucho más amplia. Y a lo mejor vamos a estar impactando la salud mental, como es lo que estábamos viendo en esta línea. A lo mejor el día de mañana no me interesa mucho si a través de la clase de educación física de 1 hora y media impacto en la cantidad de METs. O sea, desde el minuto 1 que llego a la clase, gaste la mayor cantidad de energía, los 90 minutos, y vamos a prevenir enfermedades, porque yo tengo mis dudas si realmente con una clase de 1 hora y media lo más intensa posible lo logramos hacer. Lo más probable es que si el tiempo no está habituado lo vamos a lesionar. ¿Ya? Entonces, abrir esta discusión de qué es lo que entendemos por salud desde la educación física, nos va a acercar a una visión mucho más holística, de impactar en salud mental, impactar en convivencia escolar, por ejemplo, hasta en las prácticas de educación física, como dice muy bien el profesor Omar, de construir la educación física, en vez de ir hacia actividades competitivas, por ir por cambios metodológicos que vayan hacia actividades cooperativas, quizás habla mucho mejor con las necesidades que nos está solicitando el medio a través de la pandemia. Y eso mismo ocurre en lo que es el mundo del trabajo. Volviendo a conectar con tu pregunta. Si no se hace la pausa activa, por otro lado se hacen los campeonatos deportivos. Y se hacen los campeonatos deportivos de tal forma que no se le toman ningún examen diagnóstico preventivo a los trabajadores. ¿Qué ocurre? Intentando disminuir enfermedades explosionales o enfermedades de salud común y accidentes, cuando comenzamos a avanzar en etapas de campeonato deportivo, ¿qué ocurre? Ocurre todo lo contrario. En vez de prevenir accidentes, aumentamos los accidentes y aumentamos las lesiones. Eso está demostrado, eso está construido, eso está escrito. En Colombia existe una protección específica, y ocurre que dentro del accidente ocurre el accidente del trabajo, accidente del trayecto y accidente de tipo deportivo. La legislación colombiana lo resguarda y lo protege. En Chile no tenemos esa discusión. ¿Ya? Podría ser entendida siempre y cuando el empleador realiza el campeonato deportivo con fines de que él lo organiza. ¿Ya? Ahí se podría resguardar y decir que quien fue el mayor beneficiado fue el empleador. Él realizó la actividad. Entonces, fíjate, lo interesante de esto, y tu inquietud, que yo también comparto, también genera cambios normativos dentro del ámbito del trabajo. ¿Qué pasa con los accidentes y las enfermedades que puedan ocurrir en el horario de trabajo, pero con origen deportivo? Entonces, ya no es solamente la necesidad de hacerlo por salud pública, sino que también con elementos normativos. Y esa discusión todavía no la hemos dado. Por eso es tan importante que la trabajemos. Bueno, no sé si hay más comentarios, consultas, sino para ir cerrando esta segunda sesión de los seminarios de los días viernes. Agradecerle a cada uno de ustedes vuestra presencia, a Marco,
con el cual hemos estado soñando tantos años en estos temas y debatiendo en diferentes círculos. Y simplemente ahora, en el cierre, hacer mención al valor que tiene estos temas para colocarlo en la discusión que viene. Tenemos un momento crucial en términos constitucionales para avanzar hacia procesos de resguardo de derechos de estas dimensiones del bienestar humano en todo el curso de vida. Y esto no es menor cuando tenemos tantas expectativas de vida, pero con deterioros profundos ante el envejecimiento temprano. Así que Marcos, muchas gracias. Gonzalo, Claudio, Daniel, bueno, todos los que están hasta ahora. Contarles que este material va a quedar en un canal YouTube. Esto queda alojado y lo pueden bajar y mirar en Instagram, y invitarlos para que todos los viernes nos acompañen en esta miscelánea de temas que nosotros tenemos durante la semana desde el punto de vista multidisciplinario, interdisciplinario con nuestros estudiantes en los abordajes que estamos haciendo, y que estos momentos son simplemente para profundizar y complementar la formación que estamos entregando. Nos vemos, esperamos a ustedes y el doble de participantes el próximo viernes. Muchas gracias y que tengan un buen fin de semana. Que estén muy bien. Muchas gracias.